veces nos preguntamos si tenemos en nuestras vidas nuestro destino escrito, si lo que nos pasa tiene que ver con algo que elegimos antes de nacer, y si sabemos esto, cómo caminamos por la vida para que sea más suave, para que no nos duela tanto. Invitamos hoy a Roxana. Ella es vidente natural, es una mujer súper sensitiva, y vamos a escuchar una historia, su historia, para darnos cuenta si realmente nosotros elegimos esta situación para evolucionar y para aprender. Cuando digo esta situación, es nuestra vida actual. Roxana, gracias por venir al programa y gracias por permitirnos entrar un poco en tu vida para poder entender qué es una videncia. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo es una videncia? Distintas formas. A mí me pasa continuamente, o porque en el momento de leerle la borra a una persona o con las cartas, veo en la figura de la carta. O sea, no es que para mí una carta significa tal cosa. Ajá. Veo la cara de la persona. En es la el borra, medio. Sí, en la borra las situaciones como quedan, es impresionante porque ves, ves como la secuencia de lo que va a pasar, y después tenés la devolución de la persona que te dice cómo puede ser que vos viste que iba a pasar eso y pasó. Nunca te equivocás. A mí me pasa que me escriben los mensajitos, me dicen algunas palabras fuertes, me dicen nunca te equivocás, porque qué sé yo, uno veo en los sueños. Me pasa que alguna persona me pregunta, la estoy mirando y veo como en una pantalla delante de la persona, y le hablo de una situación. No tiene una explicación, Claro, Lucía. claro. Vos viste que yo estoy todo el tiempo con gente. Claro. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? No sé. Ahora, qué interesante, porque en general las mujeres que somos tan perceptivas no desarrollamos esto porque no nos permitimos por un montón de cosas ser libres con esta intuición, ¿no? Con este primer touch que tenemos cuando vemos una persona o cuando entramos a un lugar. Y después cuando pasa el tiempo te das cuenta, claro, yo no tendría que haber ido a tal lado, si yo cuando fui a tal lado me sentí tan mal y me pasó tal cosa. ¿Esto se va desarrollando en esta época más? ¿Cómo lo ves vos con la gente, atendiendo gente? ¿Hay como una cosa más intuitiva? Mucho. Yo lo vengo percibiendo en el año 94, porque yo vivo de esto hace 12 años. Yo soy consultora de marketing. Dejé de hacer marketing porque nadie me pagaba. Era todo un conflicto. ¿Por qué? Porque Dios me tenía este camino para mí. Claro. Y yo daba con el marketing. Y yo, bueno, no era ahí, era por este. Y yo veía como los chicos eran más espirituales. Chicos, estoy hablando de 18 para arriba. Y yo digo, qué lindo. Y me acordaba de cuando mi abuela atendía, y era todo top secret, como vos dijiste antes. Mi abuela eran por referidos. Claro, que claro, venían. claro. Atendió a políticos, militares, guardaespaldas, porque un militar no iba a venir. Por ejemplo, vaticinó y le dijo tal cuidado a Balbina, a Mirá qué Aramburu. interesante. Sí, historias muy, muy fuertes. Y antes era todo secreto. Y ya en ese año yo dije, qué lindo que la gente, que los jóvenes se acercan a lo espiritual. Porque vos no podías tirar las cartas en una plaza, ni leer la borra de un café en un restaurante, porque no se podía. Pero la gente cada vez más. Viendo a esta cosa mágica que es como empezamos la nota, Roxana, ¿no? Porque sos una persona inteligente, estudiaste y bueno, estás trabajando con esto, que estás ayudando a muchísima gente. ¿Todos tenemos nuestro destino marcado? Mira, ¿Qué piensa Roxana de esto? Yo lo que pienso desde mi humilde posición es que todos tenemos un camino que transitar. Yo soy fiel creyente en Dios, y sé que Dios nos pone como mínimo 2 puertas. De ahí en más las que quieras. Y hay un camino sinuoso
y está en cómo, para mí, ¿no? Siempre desde la humildad. ¿Qué puerta abrís? ¿Qué camino elegís? Yo digo que ojo, que no se puede mirar por la endijita, abrir un poquito porque te chupa esa puerta. Claro. Entonces, yo creo que hay cosas que te tienen que pasar sí o sí. ¿Cómo las vas a pasar? Creo que va en parte de uno, porque yo siempre les digo a la gente, esto está así, es lo que yo veo, nunca digo qué es lo que va a pasar, es lo que yo veo que puede llegar a pasar. Depende de cada uno lo que va a hacer con eso. Claro. Una de las cosas que también, hablando de tu lectura, ¿no? No la de otras personas, sino la tuya, generalmente te limitas al momento actual. Y eso es muy bueno porque te da la posibilidad de la decisión, de la elección, de no sufrir. Si Claro. uno tiene ganas de elegir sufrir, sufrís, pero como que no vas a hablar de algo que pase dentro de 10 años, No, por ejemplo, no. o ese tipo de cosas, ¿no? No. Y eso ayuda mucho. Y esa es la lectura del inconsciente que tiene un psiquiatra, que tiene un médico sensitivo y perceptivo, que a veces, ¿cuántas veces yo me he cruzado con médicos tradicionales estructurados? Me dicen, no, pero yo no creo en la percepción. Digo, mira, perdóname, pero vos cuando me atendiste me dijiste que te fijaras si esto es tu percepción lo que funciona, no es el estudio. Acá hay algo que no tiene explicación, hay algo que viene más allá de nuestra propia razón. Y esto provoca humildad en uno, provoca empezar a sentirte que realmente tenés un poder maravilloso, pero que sos tan humilde que lo aceptás porque Dios te lo mandó. Total. ¿O te enojas con esto? No, al contrario. Al contrario, es más, cuando veo que hay gente que tiene similitud o que puede llegar a ver, que no tema, al contrario, cuando uno ve que puede llegar a pasarle algo a una persona, algo feo, algo negativo, uno debe orar. Yo soy de orar, de pedir, no importa, Buda, Alá, Dios, Jesús, no importa, es amar y pedir. Uno tiene que tener la palabra, pedir, claro. pedir, que es poner toda la energía para que esas cosas malas no pasen. Roxana, no hablamos de enfermedades. ¿Vos podés ver en la borra del café las enfermedades? Sí. Es decir, si yo tengo una patología, una dolencia que la medicina tradicional no encuentra respuesta y voy consultando, de repente podés ayudar a esa persona a decir, bueno, por este camino tenés que ir. Sí, sí. Ajá. Sí. Veo, por ejemplo, la vez pasada, leyendo, le digo, estás muy triste por tu papá, y vi en el fondo del pocillo un riñón. Ajá, le digo, abandono. El riñón. Le digo, ¿qué? Sí, lo quieren trasplantar, lo quieren operar. 80, no, trasplantar, le digo, ¿lo vas a operar a tu papá de 80 años? Andate al lugar y consultá. Y ahí es donde yo le dije que fuera a terapia neural. Ajá, medicina correcto. antropotóxica. El señor está bárbaro, la hija me llamó, me agradeció y no lo operaron y estaba, porque un hombre de 80 años, ¿qué le vas a operar? Se te queda en la operación. Claro, con la anestesia, un trasplante, mal. Seguro. Por ejemplo, mi papá que falleció el año pasado, tanto le pedí a Dios que un día antes se lo llevara. Pero hablando de lo que vos decías, el tema de las enfermedades sí, porque de repente veo si es la sangre, si es un órgano, si es una cuestión espiritual, no sé, yo lo veo. Roxana, te agradezco muchísimo la nota, tu sinceridad, y no es fácil en este programa mostrar estos dones, porque uno trata de mostrar lo más serio posible que conoce. Pero lo que sí es cierto, son muchos años que la conozco a Roxana, la he visto trabajar, has venido a eventos míos gustosamente, y cuando uno hace las cosas mal, o la gente sensitiva que hace las cosas mal, Dios le quita los dones, y eso lo vi en esta profesión. Así que te agradezco muchísimo tu sinceridad.